Bueno, ahí está ya grabando. Les decía que no pensaba, a los que se sumaron, disculpen, cuando corté la grabación, se me cortó la transmisión, pensé que no era, que no iba a pasar, pero bueno, por eso se están sumando ahora. Sí, Nico, si querés, arrancamos, así podemos entregar en tiempo y forma el Zoom. Perfecto. Bueno, en este segundo bloque de la mesa, bueno, que es la mesa 2 del eje 6 de problemáticas territoriales a escala local, puntualmente referidas a lo rural, va a arrancar exponiendo Martín Sotiru, un trabajo que se titula Bolsones de verdura agroecológica, posibles estrategias territoriales para combatir la inflación de los alimentos. Bueno, buen día a todos. Voy a compartir pantalla. Avísenme si me escuchan bien y si se ve. Se ve perfecto. Bien, a ver. Bien, como decía Nico, el título de la presentación es Bolsones de verdura agroecológica, posible estrategia territorial para combatir la inflación de alimentos. Bien, en primer lugar, bueno, como seguramente creo que somos todos de acá, en Argentina la inflación es un problema histórico y su seguimiento de evolución es una constante, tanto en los discursos públicos como en todos los que son las noticias diarias, desde hace varias décadas. Particularmente, el rubro de alimentos, para mí, su particularidad, bueno, es que impacta directamente en el costo de la reproducción de la vida de las personas, y especialmente en los sectores populares. Como sabemos, la inflación es un promedio de todos los precios, pero pega diferente según a qué sector correspondan. Como los sectores populares gastan más dinero en lo que es alimentos, se podría pensar que es un agravante que la inflación de los alimentos sea mayor. A lo que se suma que durante el último año, con la pandemia, hubo una baja de la actividad laboral y la crisis económica agrava todo este problema, digamos. Acá recopilé un par de noticias que, bueno, en septiembre ya se estaba hablando de esto, lo mismo pasó en diciembre, como es un tema muy recurrente y de que los alimentos suben más que la inflación. En particular, lo que digo es que, bueno, en el cinturón hortícola platense cumple un rol fundamental en lo que es la provisión de hortalizas frescas, un poco lo hablamos en la mesa anterior, para toda la región y en particular para el Gran Buenos Aires. Se calcula que entre el 60 y el 90% de las hortalizas que se consumen en el conurbano y Cava salen del cinturón hortícola. Y bueno, sin hacer un análisis exhaustivo, linkeo que parte del aumento sostenido de los precios de los alimentos podría derivarse del modelo dominante de desarrollo territorial que está vigente en el cinturón hortícola. Este modelo dominante o convencional, también se lo llama, tiene las particularidades de una creciente y extendida utilización de los invernáculos, la dependencia de insumos externos que suelen estar dolarizados, los alquileres elevados, el tema de que los precios a los que venden los productores generalmente están impuestos porque predomina los canales indirectos de comercialización, en particular la venta a culata de camión. Otras características es la precarización total del trabajo, tanto de los trabajadores como de los que son productores. Y una cuestión que no había puesto en el Power, pero también impacta, es el tema de las tarifas, que también suelen estar dolarizadas. Eso cambió con el gobierno, pero sigue siendo uno de los componentes que explican los costos. En contraposición a este modelo de desarrollo territorial dominante, muchas organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena del cinturón hortícola vienen impulsando la agroecología, que es mi tema de estudio, lo que vienen haciendo estas organizaciones. Y estas organizaciones lo que hacen es priorizar, o tratar de priorizar con el impulso de la agroecología, los canales directos de comercialización.
desde hace unos años vienen, bueno, en la primera que sí. Estos canales directos son en general la venta de bolsones a domicilio, y en particular tomo el caso del MTE Rama Rural, que desde hace más o menos 5 años que viene realizando estas ventas de bolsones, y solo muy recientemente, a un poco más de mediados del año pasado, abrieron su primer local abierto al público en el centro de la ciudad de La Plata. Y todo esto lo hace el MTE a través de una comercializadora, que es una cooperativa que se llama Pueblo a Pueblo. Bien, dada toda esta larga introducción, el objetivo del trabajo es analizar si con la producción agroecológica y en particular su forma de comercialización podría configurar una alternativa para combatir la inflación, identificando sus efectos territoriales. Para la metodología lo que hice fue tomar el índice de precios al consumidor que publica el INDEC para todo el año pasado, hasta el último publicado que es febrero de este año, y en particular tomo el rubro de alimentos y el subrubro de verduras, tubérculos y legumbres, dado que es el que más se acerca a lo que se produce en el cinturón hortícola. Con respecto a la producción agroecológica, tomé la evolución del precio del bolsón de 5 kilos que elabora el MTE, y relevé todos los datos a través de las redes sociales y de las redes sociales del MTE y la cooperativa. Y por último, no solo hice un seguimiento de los precios, sino que calculé un bolsón hipotético a partir de ver los precios que hay en los supermercados, que están publicados, son mucho más fácil de relevar. Entonces armé un bolsón hipotético, como si fueras a comprar el bolsón del MTE al supermercado, ¿cuánto te saldría? Bien, acá este es uno de los resultados, como vemos, comparo, son 4 líneas, van a ver. El nivel general de inflación y el de los alimentos son las líneas más finitas, que como ven tiene un aumento sostenido a lo largo del año. Cuando vemos en particular el de verduras, tubérculos y legumbres, vemos cómo creció muchísimo la inflación. Todo esto comparado con los precios a diciembre, ¿no? Entonces vemos cómo hasta octubre hay una evolución muy grande de los precios, casi del 100%, o sea, en 10 meses se duplicó el precio de los alimentos. En cambio, eso comparado con el bolsón del MTE, vemos que se ubica el bolsón de diciembre a octubre, solo aumentó un 30%. En cambio, las verduras llegaron hasta el 100% de aumento en solo 10 meses. Ahí lo marco, son 70 puntos de diferencia de aumento. Luego en los próximos meses vemos que se empiezan a acercar las líneas, pero en verdad estas son tasas de aumentos. Lo importante, por eso hago también la construcción del bolsón hipotético, es porque ya de entrada estos precios difieren, no es que aumentan sobre la misma base. Como vemos, si tomamos el bolsón a febrero de 2020, el bolsón del MTE sale 500 pesos. En cambio, si tengo que ir a comprar las verduras a Walmart, a Carrefour, Bea, el mismo bolsón sale arriba de 1000 pesos. O sea, la diferencia de precio es de 118%. Por lo tanto, no solo hay una diferencia muy grande entre la base, sino que los alimentos subieron muchísimo más que comparado con el bolsón. Si tomamos los precios, como el trabajo lo presenté a fines de febrero, tenía los datos a febrero. Ahora hago la diferencia a abril, el precio del bolsón sigue saliendo 500 pesos, en cambio, con los precios al día de ayer, el mismo bolsón en los supermercados me saldría 1.200 pesos, una diferencia de casi 140%. Como comentarios finales, son unas conclusiones preliminares, es que, bueno, a priori la venta de bolsones agroecológicos configuraría una alternativa viable para combatir la inflación, con beneficios para las dos partes que forman parte de la transacción, tanto con los productores que reciben una retribución mayor por su trabajo,
así como los consumidores que pagan menos por alimentos sanos. Otra conclusión preliminar es que el afianzamiento de estas estrategias de comercialización deberían ser acompañadas además por una creciente demanda, abriría una oportunidad para que más productores hagan una transición agroecológica, dado que esta diferencia de precios podría impulsar a que más consumidores se sumen y a que más productores también, por el lado de la oferta, la complementen. Y otra conclusión a la que llego por los efectos territoriales de que se afiancen estas estrategias, es que la transición agroecológica no solo genera beneficios para el productor en su propia quinta, sino que lo que permite la agroecología, la expansión de la agroecología, es que se vaya reterritorializando y se vaya desterritorializando el modelo dominante. Algunos otros interrogantes que me surgen es que, bueno, la comparación de precios es es un tanto discrecional, porque tomo los supermercados que suelen ser más caros, entonces habría que tratar de ver qué pasa si voy a comprar el mismo bolsón a alguna feria, alguna verdulería de cercanía, a ver si la diferencia de precios es tan distinta o incluso si es más barato. Por otro lado, sabemos que la agroecología es un proceso súper incipiente en el cinturón hortícola, y que en el corto plazo, por más que se impulse la agroecología, no podría llegarse a reemplazar los canales indirectos. O sea, durante un tiempo prolongado al menos probablemente siga siendo hegemónico el canal indirecto, pero eso no implica que podrían aplicarse políticas desde el día de hoy. Y por último, que parte de lo que tiene Bolsón es que trae verduras que no necesariamente solemos consumir, por ejemplo, que te venga nabo, es algo que no sé si está muy incluido en la dieta, o los rabanitos. Entonces, probablemente los consumidores, a lo que voy, es que el Bolsón no respeta la dieta tradicional. Entonces, ese también sería otro punto a rever. No sé cómo vengo con el tiempo, pero hasta acá llegué. Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién coordina? ¿Vos? No, no importa entre los dos. ¿Estoy coordinando yo, Pero vos? seguimos porque no me quiero presentar a mí mismo, así que... Ah, bueno. Perfecto. Bien, ahora vamos a seguir con otra exposición, estamos bien con el tiempo. Después, Nicolás, si vos tenés llegado el momento que sean alrededor de 11 menos 10 y queramos seguir la discusión, nosotros tenemos que dejar este Zoom, pero tenemos uno alternativo. Por las dudas, les comento. Vamos a pegar el link en la medida que sea necesario o no, un poquito más para adelante. Ahora vamos a presentar el otro trabajo. Están todos bastante concatenados, justamente este bloque de trabajos. Un trabajo que han escrito Tatiana del Llano, Francisco Galarza Sinot y Nicolás Andrada, y se llama Transición agroecológica en el cinturón hortícola platense y comercialización, la experiencia de productores del paseo de la economía social. Adelante. Bueno, voy a compartir primero. sí, bien. Ahora sí. Ahí está, bueno, hola a todos, todas, todes. Este trabajo, el objetivo es presentar algunos avances que estamos obteniendo junto a Tati y Fran. Fran se disculpa que no puede estar, pero bueno, tiene que dar clases. En el marco de la participación en un proyecto de extensión, que es Fortaleciendo el Paseo, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, bueno, hemos realizado algunas indagaciones, también correspondientes a las horas de investigación con materia que tienen los chicos, Tati y Fran. Así que, bueno, acaban estos iniciales avances. Para empezar, contar que, bueno, estamos hablando del cinturón hortícola platense como territorio. Tincho ya hizo algunos aportes. Puedo sumar que, bueno, es un territorio delimitado dentro del periurbano platense, destinado particularmente a la producción de horticultura, es decir, es un límite administrativo dentro del periurbano, donde está producido por agricultores familiares, tanto sea
de horticultura, floricultura, podemos tener también fruticultura, pero en este caso hablamos puntualmente de la que es la horticultura. En cuanto a cómo se produce, tenemos diferentes modalidades. Podemos incluir 2 modalidades en lo que llamamos como convencionales y después la modalidad agroecológica. Cuando hablamos de modalidades convencionales, estamos hablando de producciones a campo o producciones bajo cubierta, con invernaderos. Ambas incluyen la utilización de agroquímicos. Agroquímicos pueden ser, bueno, pesticidas, herbicidas, etc. Después la producción agroecológica es justamente esta que, independientemente del uso o no invernadero, no va a utilizar agroquímicos. Hay diferentes problemáticas que enfrenta el sector hortícola, que no quiero andar mucho ahora porque después con Daniela vamos a hablar de ellas, pero una muy importante es la comercialización. Es muy difícil que los productores del sector hortícola tengan acceso a canales directos, ¿no? Es decir, sin intermediarios, donde pueden obtener una mayor ganancia de sus productos. Generalmente se comercializa por medios indirectos, principalmente por la culata de camión, donde figuran 1, 2 o incluso 3 intermediarios entre que el producto sale de la quinta hasta que llega al consumidor. Y ahí hay variaciones y pérdidas en el precio. Pérdidas para, obviamente, el productor. Después, un caso importante de justamente comercialización directa, es decir, de esta que tanto los productores están buscando, son ferias y paseos que surgen desde la universidad, tanto en facultades como a través de su consejo social. Una de ellas es el Paseo de la Economía Social y Solidaria, que tiene su origen en 2011 a partir del Consejo Social de la Universidad. Este paseo tiene diferentes lugares físicos y diferentes temporalidades. Hay un día que está en el rectorado, otro día está en la Facultad de Naturales, otro día está en la central de la CTA de La Plata, otro día en el liceo. Yo digo otro día, por supuesto, post pandemia, porque a partir de la pandemia ya veremos cómo hubo algunas modificaciones. Lo importante es resaltar que en estas experiencias participan no productores aislados, sino organizaciones de productores que depende del día, llegan representantes de esas organizaciones. Es decir, es requisito estar organizado en una agrupación o organización para ser parte del paseo. Tenemos productores hortícolas, artesanos y del rubro también de elaborados. Acá por ahí lo importante es mencionar que todos están de acuerdo en algunos ideales y concepciones que vinculan el paseo con valores de la economía social y solidaria, y también popular. Entonces, queremos justamente en este trabajo hablar de cómo fue la experiencia de transición agroecológica y de comercializar verdura agroecológica de aquellos productores hortícolas. Así que ahora continúa Tati con Bien, parte del trabajo. primero voy a hablar un poco de lo que es la agroecología. No hay una definición, digamos, estándar, hay muchas. Hoy vamos a resaltar una definición de Sarandon y Marazas, para los cuales la agroecología es una reacción a las consecuencias cada vez más evidentes de un modelo ambientalmente insustentable y socialmente excluyente. O sea, se plantea la agroecología como una alternativa a este modelo convencional, del cual habló un poco Nico. Son las organizaciones no gubernamentales, los campesinos y los movimientos sociales los primeros en darse cuenta que la solución a este modelo no podía estar dentro del mismo. En cierta forma porque el modelo es altamente dependiente de insumos y de energía. Entonces, bueno, a nivel latinoamericano sobre todo, a partir de estos movimientos empieza a surgir la agroecología. Por eso entendemos nosotros en este trabajo que la agroecología, más allá de un modelo, es un enfoque de carácter multidisciplinar y pluriepistemológico porque nuclea un enfoque científico, muchos movimientos sociales y una serie de técnicas para producir de esa manera. Ahora bien, en cuanto al periurbano platense, en los últimos años ha habido muchos avances, muchos nuevos emprendimientos, obviamente sigue siendo la minoría. Bueno, por eso nosotros nos vamos a centrar en los productores del paseo de la universidad,
para lo cual realizamos 5 entrevistas en profundidad a los núcleos familiares de estos productores, porque, como hemos dicho, en general los productores se nuclean en familias. De esas entrevistas hemos sacado algunas conclusiones, y bueno, en general, los productores, para realizar la transición, que bueno, tengo que decir lo que es la transición en principio, es este camino que transitan los productores para producir de manera agroecológica. En general lo hacen acompañados, por lo que hemos visto de las entrevistas, no lo hacen solos, todos coinciden en que fueron acompañados, tuvieron tutores por parte del INTA, tuvieron cursos de proyectos de extensión de la facultad, cursos del paseo, o estuvieron acompañados por un ingeniero. No lo hacen solos porque, bueno, nuestra hipótesis es que es difícil, porque necesitan conocimientos, bueno, que no los tienen, y entonces en sus discursos, para realizar esta transición, en general tienen un punto de inflexión. Este punto de inflexión es que tomaron conciencia de que los agroquímicos los dañaban a ellos y a sus clientes, a los consumidores. En primer lugar ellos, porque están en primera fila poniendo esos agroquímicos que son tóxicos, y además ellos consumen sus productos. Y en segundo lugar, bueno, se dieron cuenta que estaban brindando productos no tan sanos a sus clientes. Cuando lograron realizar la transición, que en general ellos cuentan que a veces siguen produciendo de manera convencional o tienen un 40% agroecológico y el resto convencional, porque bueno, si no se les complica, cuentan que algo positivo es que cuando venden los bolsones agroecológicos en las ferias, por ejemplo, tienen clientes fijos. Es decir, clientes que ya los van a buscar y se interesan por los productos, saben cómo producen, incluso hacen visitas en sus parcelas. Después, con el tema económico están muy contentos porque tienen más ganancias al tener menos gasto en agroquímicos. Ellos, parte de la capacitación es aprender a hacer sus biopreparados, que son naturales, que los pueden aplicar inclusive días antes de sacar las verduras porque no son tóxicos. Ellos contaban que cuando producían convencional tenían que aplicarlos 20 días antes. Y bueno, más o menos esas breves conclusiones pudimos extraer de las entrevistas. No sé si me olvidé de algo, Nico. No, creo que más o menos está todo. Volví a aclarar que la idea, las entrevistas estas, por supuesto que han sido virtuales, a través de llamadas telefónicas, largas, pero no deja de perder este contacto. La idea ya dentro de poco poder ir a las quintas, cuando esté todo un poco más tranquila la situación, y esperar tener nuevos avances. Lo que sí, acá encontramos que hay 2 líneas de trabajo para continuar. Una es seguir indagando sobre las experiencias y los valores personales, ¿no?, de cada unidad productiva, y la otra, que es la que estamos más interesados, es ver la cuestión del conjunto, ¿no?, de los productores del paseo como una gran entidad integrada por las diferentes familias. ¿Por qué? Porque algo que está en las entrevistas, y estuvo muy, muy bueno, es que algunos productores contaban que el escuchar o el que surge el interés por realizar la transición estaba porque una productora y un productor, que son Armando y Zulema, que son hace como 15 años agroecológicos, veían cómo eran sus dinámicas, cómo era su comercialización, entonces como que ahí entraban un poquito en el interés, y también ahí entonces la universidad retoma un poco este interés y comienza el proceso de formación. Pero bueno, como la experiencia del paseo fue el puntapié para que algunos productores, familias de productores, se animen a lo que es la transición agroecológica. Bueno, nada, por ahora eso, esperamos pronto tener nuevos avances y agradecemos la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y tanto a Tati como a Nico.
Bueno, ahora como estamos, pero impecables con el tiempo, por suerte, bueno, me voy a presentar también yo, que es el último trabajo de este bloque. Nosotros, nuestro título tiene que ver con el periurbano productivo en tiempos de COVID-19. La idea fue un poquito mirar este sector y tratar de ver algunas estrategias que llevaron adelante algunos de los tantos actores sociales involucrados en lo que es la agricultura familiar. Voy a traer una presentación, si es que puedo. ¿La tenés a mano, Nico? A ver, ya va. No, pero la puedo buscar. No, aguantame un segundo. Lo que pasa es que como tengo el Zoom, un momento. Un momentito. Lo que pasa es que no quiero tocar por las dudas, como soy la administradora. No, esperá que la busco yo, no me cuesta nada, un cachito. Acá está. ¿La tenés? Creería que sí, si me aguardan un segundito. Búscala igual por las dudas. Bien. Acá está. Sí, ya está. Bueno. Un momento. ¿Se ve? ¿Se ve, Nicolás? Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, la idea tenía que ver con, este trabajo forma parte del proyecto del Perurbano como Frontera, el mismo que formamos parte con Ariel también y con Nico, y tenía que ver con mirar el sector en el 2020 y parte del 2021 y los impactos que generaba la crisis del COVID. Y ver algunas estrategias que llevaron adelante los productores y también el Estado nacional y provincial. Por supuesto que hay una infinidad de actores sociales que están involucrados en lo que es este sector de la agricultura familiar, pero en esta oportunidad vamos a ver las estrategias de estos actores sociales. Bueno, por supuesto que la llegada de la pandemia no viene más que a profundizar lo que estaba sucediendo en el sector. Convengamos que el sector viene con problemáticas estructurales desde hace años, por ejemplo, el acceso a la tierra es una problemática que permea a todos nuestros productores locales muy fuertemente, pero venían de los últimos 4 años de una crisis económica muy, muy, muy fuerte. Ya Martín habló de lo que ha sido y es la inflación, la desocupación, el tema de los sueldos devaluados. También en la época de los últimos 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio se disolvió lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar, se perdió el monotributo social, sumado al aumento de las tarifas de electricidad, combustible, telefonía, peaje, insumos en general que tenían un precio dólar, digamos, todo eso ya estaba presente en el sector cuando aparece la pandemia. Estamos hablando de estos pequeños y medianos productores que son los que proveen de alimentos a las ciudades. También acá se ha hablado mucho de lo que son los bolsones agroecológicos o los bolsones de verdura, y son también este sector que nos ha permitido a nosotros garantizar nuestro aislamiento, ¿no? Y ellos siguieron produciendo, el sector siguió produciendo, más allá que al inicio de la pandemia, por supuesto, tuvo un impacto el primer momento, pero el sector siguió produciendo. Entonces, en este sentido, nuestros productores, digamos, nosotros armamos un cuadrito muy síntesis como para esta exposición, después pueden, digamos, cuando podamos escribir, digamos, entregar el trabajo, podrán tener más información. Uno de los sectores que
fuertemente afectado fue el sector florícola. Ustedes saben que nosotros somos el primer productor de flores del área metropolitana, de la provincia de Buenos Aires y del país, de productores de flores de corte. El sector de la floricultura fue uno de los sectores más afectados. Cerraron los mercados minoristas. Bueno, el mercado minorista dejó de consumir, los mercados concentradores cerraron en la primera parte de la pandemia. Los floricultores, por supuesto, se vieron forzados a tirar la mercadería. Si bien los mercados concentradores abrieron sus puertas a partir del mayo del 2020, se estima que solamente se pudo reincorporar el 60% de los productores. Hay un 40% que no se ha, a la fecha, que no ha podido volver con la producción de flores. Una de las grandes digamos, desventajas que ha tenido este sector es que las grandes cadenas hoteleras, la ornamentación de shopping, los locales comerciales y también la actividad funeraria dejó de consumir flores, porque bueno, todos sabemos que hoy por hoy ya, digamos, los sepelios no se realizan, entonces todo este mercado de la floricultura se vio absolutamente resentido. En este sentido, nosotros veíamos qué pasaba, cuáles fueron las estrategias que se pudieron articular para este sector. Por un lado, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del Ministerio de Desarrollo Agrario y también con el INTA, comenzaron a trabajar con estos productores para que realicen una diversificación de su producción. Es así como 90 familias productoras florícolas de la zona de la microrregión de La Plata, Florencio Varela y Berazategui comenzaron a diversificar su producción. Le entregaban semillas, le dieron capacitación, y es así como estas familias sortearon al menos ese periodo sin producir flores. Otra parte se han articulado con las grandes asociaciones como ASOME, como el MTE, como la UTT, y ofrecían junto a los bolsones mix, digamos, de bolsones de verdura, ramos de flores. De esta forma, de alguna manera, empezaron como digamos, un colchón a estos productores que quedaban directamente sin el mercado minorista consumidor. Bueno, seguimos con los productores hortícolas, Nico, y después vamos con algunas políticas públicas. Ok, bien. Bueno, en lo que es la situación de los productores hortícolas, me mencioné un poco lo que ya venimos nombrando, ¿no? Bueno, que no son propietarios de la tierra, más del 70% de ellos acceden mediante arrendamiento y contratos informales, ¿no? Que tampoco hay mucha regularización. Hay un alto grado de precariedad productiva y de comercialización, como ya dije anteriormente, porque los canales, los accesos son muy sesgados a los canales. Después, en cuanto al hábitat rural, como sabemos, a diferencia de cualquier tipo de hábitat, este está incrustado en la hectárea productiva o en las hectáreas productivas que tengan los productores, y es de mucha fragilidad. ¿Por qué? Porque al ser arrendatarios, por contrato y por conveniencia, no se hacen viviendas de material. Son viviendas que puedan ser después movibles cuando se pase de un lote a otro. Para que sean movibles de materiales de gran fragilidad, entonces acá también hay un alto grado de precariedad habitacional. Después, hay una cuestión vinculada a la regularidad de inmigrantes de países limítrofes, ¿no? Que la mayoría de los productores lo son, o son hijos de, en cuanto a lo que son los papeles de permanencia. Después, ya a partir de la pandemia lo que encontramos es que la demanda se mantuvo, a diferencia de la floricultura. Siempre hubo demanda de hortalizas, sobre todo fue intensificada en los primeros meses del ASPO, cuando había muchos mercados a priori cerrados. Entonces, lo que sucedió acá es que los canales de comercialización tuvieron que diversificarse. Para esto es importante mencionar algunas cuestiones estratégicas que surgieron, ¿no? El adecuamiento tuvo que ver y fue muy importante el rol de las organizaciones de productores, a través tanto de bolsones, del boca en boca de algunos canales, y ni hablar de la difusión por plataformas digitales, Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Bien, después acá hay un hecho
puntual, pero no menos importante, que es que justo antes de la pandemia se había empezado a instaurar el plan de Argentina contra el hambre. Entonces varios productores recibieron medios de cobro electrónico, Postnet básicamente, y cuentas bancarias. Esto ayudó y facilitó a la modalidad de comercialización en lo que son los pedidos y también los repartos. Y acá lo que más he estudiado en la temática son las ferias de la universidad, donde el rol fue fundamental, desde el apoyo y la logística. De hecho, varias ferias terminaron convirtiéndose en comercializadoras. ¿Por qué? Pensemos cómo era antes el sistema de ferias. Los productores rurales llevaban a la universidad, sea cual sea el punto, su mercadería, se convertían en ese momento básicamente en feriantes urbanos, ya no en productores rurales, comercializaban y se volvían. Ahora no está este punto, este nodo central donde se encuentra el consumidor y el productor. Entonces aparecen otro tipo de nodos, pero es un nodo logístico, donde se lleva la mercancía, la verdura, y de ahí se reparte casa a casa a cada consumidor. Incluso varios productores también cumplían el rol de ser repartidores, los que tenían acceso a vehículos, por ejemplo. Entonces vemos cómo se amplió un montón todo lo que es la red de comercialización, y podemos hablar de que hay un pasaje del alcance de la experiencia desde lo local, porque antes había repartos, pero solamente dentro del centro de La Plata, es decir, de lo que es la ciudad, y a partir de la pandemia los repartos llegaban a Gonet, Villa Elisa, Arturo Segui, Berisso, Ensenada, es decir, hubo un pasaje de lo local hacia un alcance regional en lo que es la comercialización de hortalizas. Bien, bueno, acá yo tengo, enumeramos algunas estrategias por parte del Estado Nacional, ya a fines a fines del 2019 se reinstauró la Secretaría de Agricultura Familiar con sus dos subsecretarías, la Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial y el Programa de Desarrollo Productivo. Por supuesto que buscan profundizar el trabajo que ya venían realizando las organizaciones como la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, que es el RENAMA. En el año 2020 se crea la Dirección Nacional de Agroecología, muy enfocada a lo que tiene que ver con los productores en la agricultura familiar. También se presentó durante el 2020 el proyecto de ley de protección de los cinturones verdes, que fue impulsada por el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, en junio del 2020. Esta ley es una iniciativa que busca crear un procrear rural para que las familias productoras de la tierra puedan, a través de créditos blandos, acceder a una vivienda digna y a una parcela donde poder producir. También esta es la ley de acceso a la tierra. Muy recientemente se abrió una línea de créditos para la agricultura familiar del Banco Nación para agricultores inscriptos en el RENAF, para capital de trabajo y gastos en general. Esto es de marzo del 2021. También el INTA ha generado toda una capacitación de talleres de inclusión al mercado digital, capacitación en herramientas al comercio digital para grupos de productores de la agricultura familiar, organizado tanto por INTA y por Fontagro. Bueno, el rol fundamental que ha cumplido el Consejo Social de la Universidad a través de las distintas comisiones. Una tiene que ver con para promover los procesos de comercialización de la economía popular, social y solidaria, y otra subcomisión que tiene que ver con las subcomisiones de programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. Estos son dos programas que están funcionando actualmente, y el otro es el programa de fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria. Esto está en pleno funcionamiento, ya se venía trabajando desde antes de la pandemia, y con la pandemia se ha tratado de acompañar a los productores familiares locales.
Por último, una estrategia que lleva adelante el Estado provincial, digamos, se ha presentado ante el Estado provincial la ley, que es un proyecto de ley de arraigo bonaerense, que se presentó en ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene muchos objetivos, como promover la agroecología y el desarrollo rural sostenible, desarrollar y desplegar, garantizar la accesibilidad y disponibilidad de distintos tipos de herramientas financieras, garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinadas a la vivienda y a la agricultura familiar, etc. Tiene muchas, que va en la misma línea de lo que es la ley del acceso a la tierra, pero apoya también en este caso la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios orientadas al agregado de valor. Posiblemente en este cuadro también nos faltó todo lo que tenga que ver con las distintas agrupaciones que apoyan lo que es la agricultura familiar, como, bueno, ya nombramos el MTE, la UTT, pero hay otros tipos de agrupaciones como es ASOMA, la Mesa de Productores, Productores del Cordón Hortícola, la Cooperativa del Parque Pereiraola, el Frente Agrario Evita, la CEP de 29 Pairó, de la Asociación de Fomento de la Cumbre, las Ferias por Todos y de diversas organizaciones ONG de la región. Hay una infinidad de, digamos, de agrupaciones que están trabajando con la agricultura familiar. En este caso solamente traíamos algo de las políticas del Estado nacional y provincial y las estrategias que llevaron adelante los productores hortícolas y florícolas de la región. Por supuesto que todo esto tiene que ver con algunas experiencias que han sido positivas, otras no tanto, pero nunca debemos olvidar la precarización social y territorial que se encuentran los productores locales. Bueno, hasta aquí porque ya estamos pasados de tiempo, y nada más. Bien. Ahora me toca a mí, no sé si quieren hacer preguntas, yo tengo una serie de preguntas para todos los expositores. Vamos a comenzar con preguntas para Martín, que dice, el dato del 60 al 90% del abastecimiento de hortalizas en Cava y Gran Buenos Aires a cargo del Cinturón Hortícola Platense, ¿qué construcción u origen tiene? No, brevemente ese dato lo saqué de un trabajo de Venecia del 2002, así que si alguien tiene un dato más, como que lo que quería dejar en claro era la importancia del cinturón hortícola en la producción. Si hay un dato, si alguien tiene un dato más actualizado o capaz mejor construido, sería genial. Aprovecho a la presencia de todes. Pero sí, lo saqué de ahí, no encontré un dato más actual para tener una referencia al menos. Dos más para vos, Martín. Una tiene que ver cuál es el alcance que tiene el MTE, tanto para los productores y como para consumidores, si tenés algunas cifras. Esa es una pregunta que hice yo, porque hablamos mucho de los bolsones, pero no sabemos cuál es el alcance que tienen. Y otra que te la realiza Mariana, que dice, ¿a qué atribuís esa diferencia de aumentos en los precios entre ambos bolsones? Bien, con respecto a tu pregunta, Daniela, hablando con personas del MTE, al menos no me dieron el dato. Sí que durante la pandemia cuadriplicaron las ventas de lo que venía haciendo antes. Ese es el dato que me dieron, el otro dato de cuánto venden no me lo dieron. Yo entiendo que lo deben tener, pero bueno, no me fue fácil acceder. Con respecto a productores, los del MTE son alrededor de 2.500 productores, supuestamente, pero los agroecológicos son algo de entre 30 y 50, así que estamos hablando de, por eso digo que es muy incipiente la agroecología. Hay otras organizaciones, está la UTT y hay otras que también hacen agroecología, pero sigue siendo incipiente la producción agroecológica en el cinturón. Y con respecto a la pregunta de Mariana, la diferencia, para mí empieza a jugar mucho la diferencia entre yo supongo que decís el bolsón hipotético que armé yo y el agroecológico.
El agroecológico sí tengo los datos de la composición, que el 70% del precio va para los productores, el 30% correspondiente es lo que se lleva a la comercializadora, que hace todos los gastos entre el embolsado, el envasado, el embolsado y la distribución, se llevan un 30%. En cambio, el precio de los supermercados, entiendo que empieza a jugar el tema del qué tan larga es la cadena, cómo juegan los mercados concentradores en el medio, la distribución, la misma ganancia que se tiene que llevar al supermercado. Empiezan a jugar todos esos actores, los intermediarios, digamos, pero no tengo el dato de la composición de ese precio, pero tengo el precio. Así que empiezan a jugar todos esos factores. Luis me pasó el dato de una publicación del CAME, del IPOD, así después lo voy a empezar a chusmear, que marca la diferencia entre lo que paga el consumidor y recibe el productor para estos canales indirectos. Pero bueno, con todo sirve para seguir ampliando la investigación, así que gracias. Bien, hay 1, 2, 3, hay unas cuantas preguntas, no sé, Mariana, que estamos en este grupo, ¿qué hacemos? Si nos pasamos a un Zoom o tratamos de responderlas en los poquitos minutos que nos quedan. Como quieran, yo si quieren en 5 minutos les mando el enlace. Bueno, si hay ganas de seguir charlando y ya entonces entramos en el otro enlace. Dale, gracias Mariana. En 5 minutos en todo caso, bueno, aquí hay una pregunta para Tati y para Nicolás. Pregunta a la experiencia del paseo, ¿por qué si se ha tomado conciencia respecto al daño agroecológico producto de los agroquímicos, nuevamente se recurre al uso de los mismos en la producción agrícola por parte de dichos sectores? ¿Cuál es el grado de incidencia de la producción capitalista en un país agropecuario, ganadero y extractivista como el nuestro, que compite a precios internacionales? Y la otra, bueno. Sí, vamos, son diferentes, así que sí. podemos por parte. En cuanto a la pregunta de Ignacio, bueno, dividida en dos partes. La primera, podría responder que, bueno, que el daño ecológico, sí, hay conciencia del daño ecológico, pero también la situación de precariedad hace que para los productores hortícolas el utilizar agroquímicos sea lo seguro, sea asegurarse llegar a fin de mes a presentar su producción, a tener el ingreso para quizás o reinvertir en los mínimos casos o para subsistir básicamente. O sea, a veces ni siquiera hablamos de una reproducción ampliada. Entonces, es muy difícil animarse y confiar en que la transición puede ser positiva y no tiene por qué implicar una mayor precarización de la familia productora. Entonces, es un proceso de acompañamiento. Generalmente cuesta, son productores que llegan con lo justo, y el agroquímico justamente es eso, asegurarse que lo que planta va a poder cosechar. Si no hay, por supuesto, una tormenta de granizo que haga que pierda la producción, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, bueno, está muy orientada a temas que no se asocian tanto al trabajo. Creo que acá para responder podría decirte que tenemos que diferenciar una cuestión de escalas. Hay una escala local de los productores hortícolas que poco tiene que ver con el rol de Argentina como país, si queremos agroexportador, ganadero, extractivista, lo que sea. Sí puedo decirte cómo está el agronegocio, que es, creo que a lo que estás preguntando, vinculado al sector de La Plata. Y está básicamente con los insumos y con los agroquímicos. Hay diferentes, digamos, tiendas de agroquímicos que, por supuesto, tienen firmas y sellos internacionales en gran parte y están vinculados al agronegocio. Tenemos ahí con Tincho un proyecto justamente de hacer este trabajo, que esperemos publicarlo antes de fin de año, pero el pie del agronegocio en La Plata, en lo que es el sector hortícola, estaría más que nada por el consumo de agroquímicos. Y podríamos ver, pero no estoy tan seguro, sobre insumos industriales para el invernadero. Creo que ahí ya va por otra cadena, no así la del agronegocio. No sé si responde más o menos las dudas. Bien, hay otra pregunta que hace Fede acerca de cuánto hay de verdad que es más económico producir agroecológicamente que convencionalmente. Y ya te doy otra que dice cuántos productores
participan del paseo y están en transición. Bien. Fede es fiel comprador del paseo. Tati, ¿querés responder? O si no, ¿querés que responda yo? En cuanto a lo de los productores, el paseo, digamos, nuclea muchos productores, no solo agroecológicos o de producción agrícola, o sea, le compra a productores convencionales, pero en cuanto a la agroecología, en el momento tenemos el dato de que son 5 productores. Nico, vos, si querés responder la otra. ¿La otra es de la transición o de...? Justo ¿Cuánto hay de verdad Ah, que es más económico producir agroecológicamente? mira, la verdad siempre está en discusión. Para empezar, a no ser productores, no me atrevería a responder eso. Yo sí puedo responder que los casos, voy a usar el caso particular de dos productores que son Zulema y Armando, que son hace 10 años ya o más agroecológicos, que contaban justamente esto, el gran miedo de que sea más caro producir agroecológico, que al contrario. Encuentran que lo que puede incluir es quizás un tiempo mayor, pero que ni siquiera, porque después en lo que es la planificación puede reducirse, pero es más económico, sobre todo en lo que son los preparados y el gasto que incluye los agroquímicos. En la experiencia de ellos es cierto, te puedo decir que es verdad. Tincho ahí la entra a mano, que él es mucho más especialista que el tema que yo, no sé si quiere aportar algo. No, mínimo. Lo estoy buscando, hay un trabajito de un congreso de agroecología presentado sobre la experiencia del MTE y la ganancia empieza a correr mucho por al no usar insumos externos, los costos bajan muchísimo. Entonces, más allá de cuánto sea el precio de venta que reciben, empiezan a tener ganancia positiva por la reducción de los insumos. Entonces, es más económico. O sea, capaz la pregunta no importa cómo está formulada, sino que los productores salen ganando haciendo producción agroecológica. Esa sería la respuesta. Bueno, lo estoy buscando el trabajo para darle de referencia. a ver, quedan algunas preguntitas, o las terminamos rápidamente y cerramos y dejamos, decía, por ejemplo, Fede pregunta, ¿qué capacidad tiene el cordón hortícola florícola de resistir el avance del mercado inmobiliario? Bueno, eso estuvimos charlando un poquito con la exposición de Ariel. Lo cierto es que es un enclave productivo muy importante para alimentar a todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que más allá, digamos, habrá un corrimiento de este llamado cordón, pero resiste, digamos, inclusive avanza, sobre todo el hortícola. El florícola está en dudas, pero el hortícola es una actividad que va a resistir, creo, al menos es una opinión que tengo por estar tan cerca de lo que es el mercado consumidor del área metropolitana de Buenos Aires. Martín, dice, el diálogo entre organizaciones florícolas y hortícolas, si fue en la pandemia. Sí, prácticamente en la pandemia, más allá de que hay algunos productores que son productores hortícolas y florícolas y que de alguna manera antiguamente ofrecían productos hortícolas juntos con los florícolas, pero se profundizó más como una estrategia para asistir a los productores florícolas. Y hay otra que dice cuál ha sido la efectividad en la regulación del proceso de trabajo llevadas a cabo por estas instituciones nacionales. Perdón, Dani, nos piden que dejemos la sala. Bien. No Bueno. hay más tiempo. Así que podemos, si querés responder esa o en un segundo o pasar a la sala, como prefieran. No sé, por favor, queda una pregunta de la regulación del trabajo. La podés redondear, Dani, en un minuto, ¿no? En realidad, el proceso de trabajo, digamos, hay poco acompañamiento por parte de, digamos, para la regulación del proceso de trabajo en las quintas, está muy poco
digamos, acompañado por las políticas públicas. Si bien se están trabajando para este sector, la verdad que el trabajo negro está muy presente, el trabajo inclusive no voy a hablar de infantil, pero se han encontrado en las quintas trabajando a menores de edad. O sea, es muy poco el proceso que lleva adelante el Estado como ente regular, digamos, de control, ¿no? No sé si rápidamente, bueno, ya me puse, nada, eso. ¿Alguna pregunta o estamos cerrando? Así No, dejamos... tiempo para nada. Así que muchas gracias a Bueno, todos. muchísimas gracias a todos y disculpen, ha sido al final meteórico, pero bueno, tenemos que dejar la sala. Muchas gracias. Adiós. Chao, Hasta gracias. luego. Luego. Hasta mañana. Chau, chau. Chao. Adiós.